Hola, sí, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos porque por fin podemos tener en Barcelona a Alberto Salcedo Ramos. Era una deuda que teníamos pendiente en Casa América Cataluña. Él también tenía una deuda con esta ciudad, y con nosotros, aunque no lo sabían, pero no importa, nosotros sí. Y bueno, entonces muy contentos de tener a este cronista de cronistas, como muy bien le ha llamado Johnny Lee Anderson, en un género que nosotros desde Literatura de Casa América Cataluña venimos trabajando y explorando hace mucho tiempo en distintos formatos, y con la satisfacción de que hayan pasado grandes cronistas por la casa como Juan Villoro, como Alba Guillermo Prieto, como Martín Caparrós, Héctor Abaselice también desde la novela testimonial. Así que estamos felices de verdad, Alberto, de que ya estés también en la lista, y colocaremos el chulito, pero te queremos seguir teniendo. Y muy contentos porque podemos completar esta actividad gracias a la unión de 3 entidades de la Universidad Blanquerna, desde la Facultad de Comunicaciones y también a Bibliotecas de Barcelona. Alberto estaba en Madrid y dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad. Y también quiero agradecer muchísimo a Andrea y a Sandra Lafuente que nos hayan comunicado y que hayamos podido organizar todo esto, a Bibliotecas de Barcelona, y esta noche en especial también a la biblioteca donde estamos, a José Centella, a su director Walter, que una vez nos acoge. Como muchos de ustedes sabrán, estamos itinerando todo este año, tenemos muchas casas porque la nuestra sigue en obras, en reforma, pero muy contentos de estar haciendo más ciudad, estar haciendo más barrio. La conversación la tendremos con Kim Noguera. También agradezco que haya sacado espacio para dialogar con Alberto en torno a la crónica en América Latina. Y bueno, yo simplemente, aparte de los agradecimientos, invitarles también que continúa la crónica. El próximo martes haremos una mesa redonda en torno al libro Operación Masacre, que es un hito fundacional del periodismo narrativo en América Latina. Agradezco también la presencia de Pilar Calderón, cónsul de Colombia en Barcelona, que siempre nos está apoyando las actividades de Casa América Cataluña. No me alargo más porque soy colombiana y no me enredada. Gracias. Sí, estáis aquí, Alberto Salcedo Ramos. Salcedo Ramos, porque dice que siempre que va a Estados Unidos dice Alberto Salcedo, le ponen un cuartito aparte porque hay uno no homónimo, ¿no? Por tanto, digo, aunque si estáis aquí lo conocéis, me imagino que de sobras, como también hay estudiantes de la facultad que va a hacer una pequeña presentación de lo que podéis encontrar aquí. Os recomendaría de Pepitas de Calabaza. Ha salido un libro, Viaje al Macondo Real y otras crónicas, y La Eterna Parranda, las crónicas de 1997-2011. Aparte de muchos de vosotros quizá le conoceréis como cronista del diario El Mundo aquí en España, pero ha colaborado en el Heraldo o en el Colombiano de Colombia, en los mejores medios de Latinoamérica. Ha sido antologado aquí en la de Darío Jaramillo, crónica latinoamericana, y en Mejor Ficción de Jorge Carrión, pero en Estados Unidos, en Alemania, Italia y en la mayoría de antologías latinoamericanas. Forma parte de los Nuevos Cronistas de Indias, del grupo Nuevos Cronistas de Indias, que me gustaría hacerle una pregunta en este sentido, y está en la Fundación Nuevo Periodismo Americano. Y yo lo que me gustaría decir de él, estos días ha estado haciendo un taller en la Facultad de Comunicación Blanquerna, y la cosa que más ha entusiasmado a los alumnos y que a mí me ha sorprendido y cautivado absolutamente es su generosidad en 3 sentidos distintos: en cómo creen la formación, que es algo que se veía en sus crónicas, en la del Pequeño Whitby, por ejemplo, pero también en una crónica, es una en que acompaña a un chaval por una de las regiones más pobres de Colombia, ya le preguntaré luego para que nos lo cuente, y que fue premio Ortega y Gasset. Pero luego también en una que hace en estos momentos, en la nueva situación colombiana, hace de 2 hermanos guerrilleros, y cómo hablas de los problemas endémicos un poco de la educación en Colombia. Digo, por tanto, ¿cómo cree la educación? Su entusiasmo por las historias, porque le hemos visto entusiasmarse y emocionarse con historias que nos contaba de Gago, de los mejores periodistas narrativos americanos y latinoamericanos, y por su gusto y precisión en las palabras. Yo le decía el otro día que me gustaba mucho de sus crónicas cómo combinaba escenas y datos, pero sobre todo la mirada, la precisión en el lenguaje que pasa, que es como invisible, que pasa
desapercibida, porque a diferencia de otros grandes cronistas, que a veces parece que hay un punto de exhibición en los recursos narrativos o en el lenguaje, en su caso lo amonda a lo que necesita en cada momento. Y eso hace que, como siempre es relevante, siempre es pertinente, siempre es necesario, la riqueza que siempre hay en el lenguaje pasa absolutamente desapercibida. Y hay mucho ritmo, te quedas absolutamente cautivado narrativamente. Y hay una cosa que a mí me encanta, que es esa mirada moral, la humildad de la mirada. Nunca está por encima del lector ni por encima del lector, y esa mirada moral que acaba siendo empática. Para entender al otro siempre tienes que mirar de ponerte en sus zapatos, ¿no? A mí me recordó una cosa cuando decía eso de acercarse al otro, me recordaba que Magret, el inspector de Simenon, decía que hay que meterse siempre en la piel del otro. Magret se enfadaba mucho cuando le pedían cuál es su método como inspector. Y él dijo, hay periodistas que llegan y pretenden que les cuente lo que es la crónica latinoamericana en 2 minutos, cuando he tardado 40 años a más o menos sentirme cómodo haciéndolo, ¿no? Y me recordaba Magret que se enfadaba cuando le decían cuál es su método, porque Magret no tiene método, se espera a entender el asunto, a poder haberse metido en esta parte de los otros, a integrarse completamente en el ecosistema y entonces hacerse con el asunto, hacerse con el asesino a partir de ese momento de encontrar la red. En ese sentido, para los estudiantes de periodismo, decir que la crónica latinoamericana, entendida así, no tiene nada que ver con la crónica tal como la entendemos en muchas secciones de cultura aquí, que es una noticia disfrazada de apuntes testimoniales o del yo, muy a menudo un yo ventríloco, porque es el yo del statu quo o el yo de la parte interesada, un yo que por tanto da voz a los que siempre tienen la voz y no a los que no la tienen, que es lo que hace Alberto Salcedo Ramos en sus crónicas, en la crónica latinoamericana, que tampoco es exactamente un reportaje, porque el reportaje a veces es como un álbum de cromos en que vas cogiendo declaraciones y lo metes siempre en esa misma estructura, como si las declaraciones fuesen ilustraciones. Y en cambio él no hace eso, se mete en el tema y no sabe cómo va a ordenarlo hasta que de pronto encuentra la escena clave, a partir de tirar del hilo y va organizando toda la estructura de cada una de sus crónicas. Uno de los actos más generosos que ha hecho este día con los alumnos fue enseñar sus procesos de trabajo, ver cómo el reportaje ese de Wick, de ese chaval, que son unos 6 words más o menos de lectura, tenía más de 50 páginas de transcripciones con colores para jerarquizar temas y cómo se podía organizarlo, y luego los índices con los que iba sucesivamente estructurando. Eso es muy generoso con los alumnos porque creen que el talento, una vez lo tienes, puedes, me imagino, esperar ahí a que vaya actuando siempre, ¿no? Y en cambio él ha demostrado que el talento luego hay que trabajar, trabajar y trabajar, y que incluso si te dicen que no hay talento, pues hay que seguir trabajando, trabajando y trabajando para hacerlo, ¿no? Y bueno, como lo que más nos ha cautivado de él es cuando nos contaba historias, la verdad es que me gustaría saber cómo nació ese interés por las historias, porque creo que no fue escrito sino oral, y eso se nota mucho también en algunas de sus crónicas, cuando aparecen pues palabreros, cuando aparecen cantantes. Me gustaría mucho saber cómo empezaste a escuchar narradores y a sentirte narrador en tu momento. Bueno, buenas noches para todos y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Blanquerna, a Casa de América, muchas gracias a la biblioteca y muchas gracias a los que han venido. Muchas gracias a Kim también por acompañarme, por servirme de celestino y de cómplice, ¿no? La verdad es que todo empezó oralmente, esa es la gran verdad, por una razón forzosa. Yo nací en Barranquilla, que es la 4ª ciudad de Colombia, y a los 4 años me llevaron a vivir a un pueblo de Bolívar, un departamento cercano, una provincia cercana, un pueblo que en aquella época era atrasado, polvoriento, caluroso. No había bibliotecas en ese pueblo, no había bibliotecas públicas. El periódico nos llegaba a las 4 de la tarde, cuando ya las noticias eran una pieza de museo, ¿no? Porque tú sabes que el momento del periódico es la mañana. A las 4 de la tarde ya ese periódico parece antediluviano, ¿no? Entonces el periódico que nos llegaba allí venía de Bogotá, que es la capital de Colombia, atravesaba el país en avión, llegaba a Cartagena, luego lo tenían que montar en un bus intermunicipal, ese bus se internaba en una trocha
y finalmente llegaba a mi casa a las 4 de la tarde. Hoy en día un periódico a las 4 de la tarde, digo, a las 7 de la mañana ya parece una pieza de museo tal y como están las cosas hoy en día. Ahora imagínate a las 4 de la tarde, ¿no? Pero en aquella época la gente guardaba los periódicos. El periódico era algo que se producía sin histeria y se leía sin histeria, ¿no? Tú lo guardabas, lo leías cuando querías, te servía de paraguas, te servía para madurar los aguacates, te servía para espantar los zancudos. Espantábamos los zancudos con el periódico, ¿no? Nos dábamos periodicazos en las rodillas y los mosquitos se iban corriendo, ¿no? Cuando yo veía ese periódico, veía noticias sobre personas a las que yo no conocía. Me hablaban del Shah de Irán, me hablaban de un bailador de flamenco, yo ni siquiera sabía que era el flamenco. Me hablaban de un futbolista húngaro, me hablaban de un río alemán, y yo no reconocía nada de lo que veía en el periódico. Pero cuando llegaban a ese pueblo, algunos juglares que cantaban y contaban historias en lo que cantaban, yo sentía que me estaban hablando de algo que me resultaba cercano, ¿no? Entonces crecí con la idea de que las noticias no estaban en el periódico, sino en el canto de los juglares. Por otro lado, cuando yo salía a la calle, en ese pueblo había que vivir al aire libre, porque es un pueblo caluroso. La vida en el Caribe transcurre en las calles, en las plazas, en los parques, en los caminos, todo el tiempo se está hablando, además a gritos, porque el que baja la voz es sospechoso. El que baja la voz siempre hace que los demás se pregunten qué estará tramando, ¿no? Entonces siempre la gente habla a gritos, uno se entera de cuánto crecen los muchachos en el día a día, porque hay lugares donde la vida transcurre de puertas hacia adentro y de pronto ves a alguien a quien no veías y ha crecido. Acá es difícil ver las variaciones de los adolescentes, porque todo el tiempo lo estás viendo, ya que todo el tiempo la gente se muestra en la calle, ¿no? Entonces yo me iba para los parques, me iba para las plazas, oía hablar a la gente y tenía interés por lo que decía la gente. No tengo en la memoria fijada la idea de que eso me interesara por razones, ¿qué te digo yo? No me interesaba porque pensara que algún día podría dedicarme a escribir. Simplemente era como un niño fisgón, sin oficio, que de pronto oía a dos personas hablando y me acercaba, me encantaba, ¿no? Pero te interesaban los narradores, y el otro día dijiste una cosa muy bonita en el taller. Dijo, seguramente empecé a ser narrador a mi vez porque es la única forma de que no me cortaran. Bueno, es que yo decía que los escritores, cuando les preguntan por qué escriben, casi todos dan explicaciones pretenciosas. Que escriben porque quieren sintonizarse con la angustia del hombre contemporáneo, que escriben porque les encanta ser testigo de su época, que escriben porque quieren dejar memoria de lo que ha sido su paso por la vida, ¿no? Y un humorista peruano que se llama Sofocleto, ya murió, me parece que dijo la mejor, o por lo menos la respuesta que más me gusta a mí. Sofocleto dijo, escribir es una forma de hablar sin que a uno lo interrumpan. Y a mí me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque si yo hago memoria, yo escribo por eso también. O sea, en realidad, yo crecí en una casa donde todo el mundo hablaba a gritos y al mismo tiempo. Entonces era difícil que la voz de un niño se oyera. Además porque es esos lugares donde los adultos imponen una especie de disciplina vertical, ¿no? La voz del mayor se oye más que la del segundo se oye más que la del tercero, y cuando el pequeño quiere decir algo, claro, cuando yo algún día probé agarrar un bolígrafo y una hoja, cuando eso surgió, ahí nadie me interrumpió, ¿no? Entonces yo sé de qué hablaba Sofocleto cuando dijo eso, ¿no? ¿Cuándo surgió? Mira, eso surgió, yo creo que como a los 10 años, 9 por ahí, que yo veía telenovelas. Fíjate, veíamos telenovelas, porque me devuelvo, 1972, ahí yo tenía 9 años, yo nací en el 63. La televisión en Colombia tenía 2 canales, ambos en blanco y negro. No existía el control remoto, no existía la televisión a color. Uno tenía que prender el televisor
girando hacia la derecha, un botón largo, así como un dedo, uno lo prendía, lo giraba a la derecha, el televisor estaba más o menos como a 1,5 metros de distancia, ¿no? Uno lo prendía, llegabas a la silla, te sentabas y todavía el televisor no te había mostrado la imagen, pero ya se oían voces, salsa de tomate fruco, con top el detergente, su ropa dura más, y yo oía voces pero no veía nada, ¿no? Entonces me sentaba en el mueble y salió un puntico blanco que se iba expandiendo lentamente hasta que se convertía en cualquier cosa, en cualquier imagen. Y normalmente lo que salía en esa imagen era una telenovela venezolana. Entonces me encantaba una que se llamaba Esmeralda en esa época. A mí un día me pidieron escribir un elogio de las telenovelas. Y en ese elogio yo escribí la siguiente frase: ¿dónde estabas tú, Orson Welles, cuando yo más te necesitaba? Porque yo no crecí leyendo a Mark Twain, yo no crecí leyendo a Hemingway, no crecí leyendo a Flaubert. Me perdí de eso y lo lamento, la verdad es que lo lamento. Pero para redondear lo que me preguntaste al principio con lo que me preguntas ahora, te diría que cuando yo me acercaba a los parques y a las plazas, estaba leyendo con el oído. Era mi forma de leer. Entonces aprendí a leer con el oído las historias que contaba la gente y que quedaban escritas en el papel del viento, ¿ya? Y quizá por eso tengo un estilo oral. Quizá por eso quiero escribir como hablaban esas personas que me hicieron interesar por las historias. La oralidad es un recurso que puede ser engañoso, porque la oralidad puede ser un punto de partida cuando eres un campesino que nunca ha leído y que eso se te da naturalmente, pero puede ser un punto de llegada, es decir, una conquista cuando tú escribes y te propones que suene así, como le sonaba a los campesinos. Y para que suene así, tienes que hacer lo que hacía Rulfo, ¿no? Que Rulfo tú lo ves como si fuera sencillo, y Rulfo es producto de lo que ha castigado la prosa para llegar a ese punto, ¿no? Porque yo digo que la naturalidad puede ser fingida también, pero los grandes artistas la saben fingir, ¿sí? No me acuerdo quién decía que la gracia está en que al escritor le cueste, pero que al lector no le cueste. Es decir, a uno le cuesta, pero el lector no se debe enterar de lo difícil que fue para uno. Si el lector ve que a uno le costó mucho trabajo, creo que está fallida la cosa, ¿no? Como los gimnastas que son, digamos, ya lo tienen fácil, pero los pesistas, sí. Ahí está. Bueno, la espontaneidad no se improvisa, ¿no? Es que la espontaneidad, no me gusta la espontaneidad por la espontaneidad. Me gusta la espontaneidad para yo sentirme cercano al lector. Sí, para que el lector sienta que soy una persona que está ahí en su casa, que le está contando una historia. Por eso me gusta Sheresade, ¿no? En Las Mil y una Noches está la mejor frase que puede haber en la literatura: había una vez. Es la frase más simple y la más funcional de todas. Sí, tranquilo. No, es una frase que me encanta. Había una vez. Me gustan los que cuentan historias como si se las estuvieran contando a la abuela. Quizá porque mi abuela sabe oír las cosas, todavía está viva mi abuela. Y mira, yo creo que en Hispanoamérica en general, ¿no? Somos tributarios de una gran tradición narrativa, ¿no? También valoras el chiste en este sentido. Los chistes me gustan también para pasar el rato, conté varios ahí, ¿no? Sí, pero los contaba porque en el fondo revelan cosas de las personas. Estamos hablando de Fidel Castro. Que forman parte, sí. Estamos hablando de Fidel Castro, y yo decía que Fidel Castro es un personaje que se puede ver a través del humor cubano, porque el humor cubano eran los periódicos que no publicaba el régimen cubano. Entonces, en el régimen cubano hay cosas que no se dicen, pero están en la calle, en los chistes de la gente. Entonces, si tú oyes los chistes, puedes encontrar verdades, ¿no? Creo que era Conrad el que decía que la caricatura consiste en poner en el cuerpo de un chiste una gran verdad. Esa es la caricatura. Tú haces un chiste y la gente se ríe, pero que ese chiste hay una verdad, ¿sí? De hecho, en el libro, en la crónica de Macondo, me parece que sacas una frase de Nietzsche, hablas del humor como una de las mejores formas de inteligencia. Sí, a mí me gusta el humor, la verdad, pero
y siempre he creído que el humor no comienza mirando por la ventana, sino mirando en el espejo. O sea, el humor no es el que se burla del otro, el humor es el que se burla de sí mismo. A mí no me gustan los humoristas que se burlan de los demás, sino los que saben reírse de sí mismos, los que no se toman en serio, los que se bajan el volumen cuando les parece que están hablando muy fuerte, los que son capaces de verse con ironía, ¿no? No hay que tomarse tan en serio, ¿no? Sí. Lo de la crónica, tiene una crónica de un equipo de fútbol de travestíes y otro de unos enanos en que están continuamente haciendo humor de sí mismos y revelan buena parte de la dureza contra la que se enfrentan habitualmente, ¿no? Y una cosa, como has tenido esta formación tan oral, pero en cambio te entusiasma algo, nos ha contado varias veces cuestiones de Gabriel García Márquez en que se veía el respeto absoluto, la admiración y la emoción que había en muchas de las cosas que leía, fragmentos que leía de él o que contaba, historias que recreaba y contándolas. ¿Cuándo llegaste a Gabriel García Márquez o a Rulfo, que son influencias reconocidas tuyas? Bueno, en el caso de Gabo, la primera vez que yo recuerdo haber tenido un libro de él en las manos fue cuando tenía como 12 o 13 años, por ahí, y fue 100 años de soledad. Y fue una experiencia incómoda porque no entendía el libro, ¿no? Empecé a ver que los nombres se repetían, el lenguaje, yo no estaba preparado para ese lenguaje, un lenguaje elaborado, barroco, con palabras que todavía no habían llegado a mi vida, y entonces me aburrí, pero me daba miedo decir que me había aburrido, y me daba miedo decir que el libro no me había gustado, porque consideraba que si decía que el libro no me había gustado, era porque yo era un imbécil y me iban a decir imbécil. Es terrible, ¿no? Y eso también me permite decir que uno no tiene que enseñar a que los muchachos lean con ese compromiso encima, ¿no? Uno los debe enseñar a que se acerquen a un libro y si de pronto no están preparados en el momento para ese libro, lo puedan dejar sin ningún problema, ¿no? Pero como a los 20 volví a Gao en una casa, o sea, llegué a una casa de unos familiares y vi 100 años de soledad ahí. Yo dije, este no fue el libro que no me gustó en aquel momento. Y lo agarré y era adictivo totalmente, ¿no? Yo defino a Gabo con la palabra encoñador. Tiene una prosa encoñadora. Bueno, acá dicen encoñar también, ¿o no? Ah, ¿saben lo que es eso, no? ¿Qué estabas haciendo a los 20 años? A los 20 años estaba estudiando la carrera. Yo estudié comunicación social, así se llama, ¿no? En la Universidad Autónoma, en Barranquilla, la ciudad donde yo nací. A los 20 años estaba en eso, flaco. Ven cómo va cambiando la vida, ¿no? Flaco, caminaba mucho, caminaba, siempre fui muy caminante, ¿no? Siempre. De hecho, has dicho que Valor es un cronista por el polvo que acumula en sus zapatos, o sea, porque pise la calle y sepa. Siempre me ha gustado caminar, fíjate. Cuando voy caminando, se me ocurren los temas de las columnas que yo escribo. Cuando voy caminando, se me vienen ideas, ¿no? Por eso yo he dicho que hay ciertas ideas tan esquivas que uno no las puede alcanzar con el cerebro, sino con los pies. Entonces uno camina para alcanzar esas ideas, ¿no? Cuando caminas, no sé, vas viendo, es como te conviertes en una cámara que va haciendo un traveling, ¿no? Entonces vas oyendo voces, vas viendo un perro rengo que te sale al paso, vas viendo dos enamorados que se dan un beso, vas viendo la vida, ¿no? Como si fuera una película, que es lo más bonito. Porque a mí me parece que uno no debe perder nunca la capacidad de sorprenderse y que si uno aprende a disfrutar lo que hay ahí, uno siempre la va a pasar bien. Hay un libro que a mí me gusta, que es una entrevista que François Truffaut le hace a Hitchcock, que es un libro que yo recomiendo, es un libro maravilloso. Hay un momento de ese libro en que Truffaut le pregunta a Hitchcock cuál cree él que sería el oficio más aburrido del mundo. Y Hitchcock le responde que ascensorista. Truffaut le dice, pero mira, hay escoltas que corren peligros, hay gente que se tiene que montar en los rascacielos a asumir riesgos para limpiar las ventanas, hay gente que se tiene que meter en el subsuelo para remover las alcantarillas, y usted me va a decir que lo más aburrido es ascensorista. Y
es que un ascensorista está condenado a pasarse la vida oyendo historias inconclusas. Yo cuando leí eso me sentí justificado, porque me dije, coño, ¿verdad? En realidad yo estudié periodismo porque no quería ser ascensorista. Yo tampoco quiero ser el que oye una historia y se queda así como en el limbo, porque el que la está contando se va y se va, ¿verdad? En realidad, todos los que contamos historias tenemos esa curiosidad. O sea, yo me voy. Un día iba pasando en Bogotá por una esquina y estaban dos chicas hablando y una le dijo a la otra, ese hombre me encanta. No están hablando de mí, claro. Ese hombre me encanta. Entonces la otra le dijo, ¿y por qué? ¿Por qué te encanta? Entonces yo disminuí el paso porque quería saber por qué me encantaba. Siempre he tenido mucha curiosidad por saber lo que está pasando más allá de la punta de mi nariz. Sabemos por qué cierras también tus historias. Tienes un punto de filósofo peripatético con eso de las caminatas que dices. Sí, y el otro día me gustaba porque decías, me gustan los filósofos porque dudan. Porque a diferencia de los periodistas, estos manejan demasiadas certezas, ¿no? La verdad, en mayúsculas, digamos, da mucho miedo. Tú sabes que esa es una de las cosas que más me da... Yo hago el periodismo, pero cuando estoy en el plan de dudar un poco del periodismo, cuando me digo, oye, de vez en cuando también es bueno que uno ponga en tela de juicio el periodismo, ¿no? Me gusta más el periodismo que los periódicos. Me gustan más los periodistas que todos los medios que haya. O sea, en realidad, el periodismo es una suprapatria. O sea, cuando yo llego aquí, me tomo unos tragos contigo, puedo almorzar con un argentino, con un chileno. En realidad, la patria no es Cataluña, la patria es el periodismo que hace que todos ellos construyan una red y que yo haga parte de esa red, ¿no? Pero bueno, también la literatura te permite eso, ¿no? Lo que no me gusta del periodismo es esa cosa de darse golpes de pecho en nombre de la verdad con mayúsculas, ¿no? Héctor Rojas Erazo, un escritor colombiano que ya murió, decía, me gustan los que buscan la verdad, pero desconfío de los que creen que la han encontrado. Pregúntate cuántos periodistas andan por la vida convencidos de que ellos tienen la verdad. La soberbia del que cree que ha encontrado la verdad es insoportable. ¿Sí? Todos creen que la verdad es la que ellos tienen, se creen pontífices, se creen jueces, ¿sí? Se creen benefactores de la humanidad. Yo creo que hay que aspirar a una verdad, ¿cierto? Y decirle al lector, esta es la verdad que yo he encontrado y quizá no es digna de que la creas, duda de ella, pero yo te lo ofrezco con el corazón, a ver qué pasa, ¿no? Hay una pieza de periodismo que en estos días del taller compartí, que es esa que se llama El hombre que cae, la crónica de Tom Junot, sobre el hombre que se arroja de las Torres Gemelas. Y Tom Junot ve la foto, una foto impactante, y dedica 2 años de su vida a averiguar quién es el hombre de esa foto. Al final llega a una posibilidad. No dice tajantemente quién es el hombre que cae, dice quién podría ser. Y por eso esa crónica me encanta. Por un lado, está muy bien escrita. Por un lado, hace que tú comprendas la fragilidad humana, la fragilidad de la vida. Que tú entiendas que, bueno, cosas que siempre queremos que nos digan cuando se está hablando de literatura, ¿no? Sí. El alma, los demonios del hombre, todo eso. Y al final, la cereza en el postre es esa que te dice, quizá este no es el hombre que cae, puede ser el hombre que cae. ¿Por qué no hacer un periodismo así, con el quizá? ¿Por qué no hacer un periodismo con esa voz en la cual lo importante es mostrarles a las personas caminos, posibilidades, sentimientos, hacer que la gente dude, cuestione, pero sin esa pretensión de la verdad con mayúsculas, ¿no? De la verdad revelada. Roland Barthes decía que la crítica se debe a la corrección, no a la verdad. Sí. Y creo que se aplica al periodismo. Tú tienes que construir una verdad lo máximo de coherente, de plausible, de correcta, con todos los medios a tu alcance, para establecer una teoría con lo máximo de compleja, pero es
es una parte de la verdad y el conocimiento siempre es provisional, es posible. Puede aparecer un dato nuevo que te destruya la teoría, ¿no? Y así dejarlo abierto. Me acuerdo del libro de Janet Malcolm de la periodista y el asesino, en que hace una investigación sobre otro libro y viene a decir, a ver, lo que hizo Truman Capote de convertirse en una especie de narrador omnisciente que tiene toda la verdad es muy peligroso para un cronista. Es mucho mejor aparecer, mostrar desde dónde obtienes los datos, mostrar el making of, porque si no, igual estás... un autor de ficción puede hacer lo que quiere. El periodista igual aparece un nuevo dato que lo destruye. Y eso me acuerdo Arcadi Espada, cuando hizo el libro de Raval. Yo creo que Arcadi Espada tiene la razón en su libro, porque además lo va construyendo, te enseña el análisis que hizo los sumarios, pero cuando vino a la facultad a hablar de él, a mí me daba mucho miedo eso de decir, yo tengo la verdad, no la tienen los jueces, no la tienen los periodistas, yo tengo la verdad. Lo repitió muchas veces y da miedo, como tú dices. Y yo creo que hizo un trabajo excepcional en ese libro, además una reflexión sobre los medios del periodismo, pero era peligroso. Lo que me gusta en tus crónicas es que muchas veces sale eso, si aparece el yo, no es precisamente para que es muy importante, sino para mostrar que hay un punto de vista. El uso del yo, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo decides cómo aparece o desaparece el yo? Bueno, eso da para varios apuntes. Sí, Primero, el yo siempre fue como el anticristo en el periodismo, porque el periodismo se hace a veces desde un nosotros majestático que termina siendo tramposo, porque ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, ¿quién es? El director y el dueño, supongo. O el director y el editor, nosotros. Alguien decía que no hay que confundir la opinión pública con la verdad, ni la opinión pública con tener la razón, ni la opinión pública con lo que verdaderamente piensa la gente, ¿no? Opinión pública, eso se presta para meter cualquier cosa, ¿no? La opinión pública, ¿qué es la opinión pública? ¿Sí? Yo creo que el yo puede ser incluso más humilde, ¿sabes? Porque cuando tú borras el yo, cuando hablas desde un narrador omnisciente que el lector no sabe quién es, o sea, le escamoteas al lector la posibilidad de mentarle la madre al que le está echando el cuento. Porque el lector dice, bueno, ¿a quién le miento la madre? Yo no sé quién me está contando esta historia, ¿verdad? Además, cuando borras el yo, te deificas, porque te conviertes en Dios automáticamente. Si no eres yo, ¿quién eres? ¿Cómo sabes lo que pasa en el cuarto, lo que pasa en el patio, lo que pasa en la calle? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Eres Dios, que es omnisciente, puede estar en el patio, en la calle y en el cuarto. ¿Ya? En cambio, cuando dices yo, humanizas el relato, eres transparente con el lector, porque estás asumiendo, le estás poniendo rostro a esa historia, le estás dando al lector la posibilidad de que sepa quién le habla y por qué le habla y desde dónde le habla. Lo que pasa es que el yo, cuando es una herramienta de vanidad, cuando es cuando es innecesario, cuando la historia no lo pide, porque la historia lo tiene que pedir. Uno es un siervo de la historia y le da a la historia lo que pide y solo lo que pide. Si la historia no te pide el yo, no hay que darlo y menos abusar. Hay dos cosas finales que voy a decir sobre eso. La primera es de Martín Caparrós, el argentino, que dice que no es lo mismo escribir en primera persona que sobre la primera persona. En el primer caso tienes un punto de vista y en el segundo caso tienes a alguien que está hablando de sí mismo. Y lo segundo que te voy a contar es un apunte corrosivo de un poeta colombiano al que quiero mucho, que tiene un humor maravilloso, Juan Manuel Roca se llama. Juan Manuel Roca hablaba de un escritor colombiano que es así muy del yo vanidoso, no es del yo útil para la historia, sino del yo para darse ínfulas, ¿no? Y Juan Manuel me decía, si ese tipo fuera Juan Ramón Jiménez, escribiría Yo y Platero. Y dos consideraciones finales. Acaban de surgir dos. La primera de Miguel de Unamuno, que dice, soy el hombre que tengo más a la mano. Claro, si yo hablo de mí,
y hago que el yo sea un nosotros y un vosotros y un todos, estoy hablando de mí, pero estoy hablando de todos. Pero si hablo de mí desde la vanidad, si desconecto ese yo de los demás, ese yo pierde automáticamente todo el sentido, ¿no? Creo que era Monroe el que decía, ¿qué importa lo que solo me importa a mí? ¿Ya? Si solo te importa a ti, estás metido en un lío. Pero si lo que te importa a ti puede ser de interés de los demás, si logras que sea de interés de los demás, vale la pena. Ahora me hace recordar que en eso de no poder, en la historia de Whitney se llama, que es el muchacho ese que acompañas. Whitney se llama así. Hay un momento en que tú no puedes decir lo que él siente cuando camina, y la forma de poderlo adoptar es decirlo de ti mismo, porque además cualquier lector que la acompañáramos probablemente nos ocurriría eso. Pero hay una cosa maravillosa que haces en muchas crónicas, que es una especie de yo invisible, que es que el otro monologa, pero dialoga contigo, y por lo tanto dialoga con el lector también. A veces se nota que está respondiendo a algo que tú le has preguntado. Claro. Pues son recursos narrativos que uno va aprendiendo, a veces sirven, a veces no, bueno. A mí me gustan las narraciones, yo le dedico tiempo a eso, a pensar cómo voy a contar la historia. Y en el uso del yo, siempre hago una evaluación, digo, ¿me conviene, no me conviene? Hago ese tipo de ejercicio, ¿no? Siempre. Incluso, ¿qué te digo? Hay muchas historias donde no aparezco nunca, ¿no? ¿Cierto? Muchas, donde nunca aparezco, porque considero que no tengo nada que hacer ahí, ¿no? O sea, si uno se borra y la historia no pierde nada es porque uno está sobrando, ¿no? Sí. Te quería preguntar otra cosa, no me echaba la cabeza hablar de esto, pero te preguntaré sobre lo de el uso que haces, yo creo que está más cerca en tu caso de un americano como Talese, que por ejemplo como un referente de Rodolfo Walsh de Operación Masacre, porque es más parecido Rodolfo Walsh, aunque es un precedente anterior al de Truman Capote, y la forma en que utilizas el video está más cercana a Talese. ¿Consideras un referente de Talese? Totalmente, sí, me encanta el viejo, ¿sabes? O sea, el viejo es... yo lo conocí en el 2007 en Bogotá, en la revista El Malpensante lo llevó. Además ese viejo me regaló una frase tan bella que jamás voy a olvidar, porque con esa frase me hizo el regalo del siglo. Por la noche fuimos a comer, varios, y a mí me viven preguntando por qué escribo tanto sobre perdedores. Creo que todos los que hacemos crónicas, a unos más que a otros, yo he escrito mucho sobre perdedores. Entonces, cuando yo supe que Gay Talés iba para Bogotá, yo dije, esta es mi oportunidad, me voy a desquitar. Le voy a hacer a Talés la pregunta, ¿usted por qué escribe tanto sobre perdedores? Es decir, como me vienen haciendo la pregunta, yo voy a ver ahora quién jodo con esa pregunta. Entonces lo esperé, y esta es mi noche, le voy a hacer esa pregunta a Gay Talés. Y fuimos a comer, y en un momento le dije, maestro, ¿usted por qué escribe tanto sobre perdedores? Y entonces me dio esa respuesta que considero un regalo precioso. Me dijo, es que todos somos perdedores, es solo una cuestión de tiempo. Y desde entonces, cada vez que me preguntan, yo digo eso mismo, obviamente dándole el crédito a Gay Talés. ¿Y Truman Capote? Truman Capote me encanta, me gusta Truman Capote porque era un tiburón, era un narrador tiburón, era un tipo que se arrojaba al océano de las historias. Era como, tú sabes que el tiburón huele la sangre, Truman Capote olía la historia. Era un tipo que no tenía escrúpulos. No digo que me guste que no tuviera escrúpulos, o quizás sí, pero como lector. Es decir, me gustan las historias que cuenta, es muy fino como narrador. Era maldadoso, era, ¿qué te digo? De pronto no me hubiera gustado tenerlo como amigo, ¿ya? Pero sí que me gusta tenerlo como un autor al que vuelvo cada vez que puedo, ¿no? Él sí que tenía un punto de cínico, no solamente era muy cínico, era supremamente cínico. Y en cambio tú estás más cercano de Kapuscinski y de los cínicos no sirven para este oficio. Sí, como persona estoy más cerca de Kapuscinski, pero a mí me gusta más Capote, fíjate, sinceramente. El narrador Capote. Me gusta más Capote porque me parece mejor escritor, sí. Claro. Sí. Muy brillante como se para conseguir la frase. Es brillante. Mira, hay una crónica que recomiendo a los que están acá que les gusta eso, de
de George Clinton. Se llama Lo que Truman no contó. El tipo fue Holcomb, el pueblo donde está ambientada a Sangre Fría, y habló con los personajes de Capote. Capote nos cuenta en A Sangre Fría cómo vio a esas personas. George Clinton va 30 años después y nos cuenta cómo esas personas vieron a Capote. Y es un ejercicio increíble que te permite aprender muchas cosas sobre el oficio. Los trucos que usaba Capote, las maldades que hacía, era un manipulador impresionante. Llevaba regalos a la gente, las invitaba a comer. Te enteras de la letra menuda y no es tan simpático. Lo que dice Malcolm de que siempre que haces una entrevista, como esa persona no sabe exactamente cómo funciona el periodismo, acaba siendo una puñalada por la espalda, yo creo que se aplica a Capote y se aplica a muchos periodistas, pero no se aplicaría a tu caso. Bueno, porque yo... acaba viendo una mirada muy amorosa, crítica cuando hace falta, pero también amorosa a eso, a los perdedores y a ver los puntos fuertes. Mira, hay un tipo de perfil en el que se exponen las llagas de las personas a la contemplación pública y a veces se hace de manera morbosa, de manera miserable. Esa es la gran verdad. O sea, de pronto ha cundido la idea de que para ser un autor de perfiles absolutamente ecuánime y equilibrado, para no quedar como un panegirista que está haciendo una loa demasiado encendida de alguien, hay que conseguirse un dato en el que la persona parece como un malvado y todo. Está bien, si alguien tiene cosas criticables hay que decirlo, pero debe haber un límite porque hay espacios de la vida de la gente donde yo no me consideraría bien si me metiera ahí. Pero ni siquiera es solamente por el respeto que le debo a esa gente, sino porque me parece impresentable que yo le llegue al lector con datos sobre cosas íntimas que vulneran la dignidad de alguien, ¿no? ¿Sí? Yo puedo poner ejemplo. Una vez un personaje, un compositor colombiano muy neurótico, se decía que era alcohólico. A mí me mandaron del Espectador, un periódico de allá, a hacerle una entrevista, ¿no? Y yo llegué a las 8 de la mañana y el tipo tenía un vaso de whisky de este porte, grande, un vaso lleno de whisky, y me brinda uno a mí. Yo puedo contar que me brindó el whisky, porque eso no es un misterio. Pero no puedo decir es alcohólico, son dos cosas distintas. ¿Ya? Hubo un momento en que ese compositor, que ya tenía 76 años y vivía con una joven de 23, no está en estos libros. libros. De la gota fría está intentando convencerte todo el rato para que le des un trago. Sí. Ya se lo han prohibido. Ese es otro. Ese era un villano bonito. Este es un villano impresentable, no está en estos libros. Este compositor, cuando llega la joven, la maltrata, le dice las cosas más horribles. Le dice, ¿por qué te pintaste el pelo de color naranja? Pareces una prostituta, un pocotón de cosas. Y yo cuando voy a escribir digo, esto no lo puedo contar. No lo puedo contar, ¿sabes por qué? No por él, sino por ella, porque la someto al escarnio público. De pronto la mamá no sabe que vive con un hombre que la maltrata. No sé, me hago ese tipo de reflexiones. Podría estar equivocado, te lo digo, podría estar equivocado. No, pero he visto que era... Pero intento mantenerme en la línea de que no puedo dar ciertos pasos hacia una intimidad que termine vulnerando la dignidad de las personas que me abrieron las puertas de la casa. Hay un periodista colombiano que se llama Daniel Samper Pizano, que vive aquí en España. Daniel Samper cuenta en una entrevista que le hicieron, en un libro, todo el libro es una entrevista con él. Él estaba en la casa de Ana Belén con Víctor Manuel almorzando y de pronto entró una llamada a esa casa, contestó Ana Belén, dio un alarido y se puso a llorar. Cuando volvió a la mesa donde estaban almorzando, contó que a Joaquín Sabina le acababa de dar un ataque de isquemia y que lo tenían en el hospital y que el pronóstico era reservado. Daniel Samper dice, yo hubiera podido llamar enseguida a Colombia y hubiera dado una primicia mundial, la primicia de que Joaquín Sabina estaba en un hospital, pero me hubiera sentido mal
si hubiera transmitido como periodista lo que simplemente descubrí como amigo. Yo no estaba ahí como reportero, yo no era el más listo, yo no me había enterado de eso por ser un gran investigador, sino porque como amigo me habían invitado a almorzar y como amigo me enteré de algo y no lo iba a contar como periodista. A mí me parece bien bonito que haya periodistas que tienen ese sentido ético de la profesión. Hay una cuestión que había dicho de la mirada humilde antes, que no tiene nada que ver con que hay miradas, hay momentos y interpretaciones brillantes en cómo conectar las cosas. Me ha gustado mucho la humildad también a veces de ofrecerla al otro. O sea, que si te está ocurriendo una imagen, esto lo haces por esto, por aquello, y lo dices, estás haciendo, porque de pronto el personaje sigue tu discurso, con lo que lo has puesto a prueba y lo has integrado a la crónica final porque la ha avalado, digamos, el otro, si no igual la vías por equivocar. Bueno, yo no sé, cuando leía las crónicas de, por ejemplo, los dos guerrilleros y muchas otras guerrilleros... Es un guerrillero y un paramilitar. Bueno, o sea, sí. El uno es de la guerrilla y el otro de la... Estaban expresando, ¿no? Sí. Uno de los paramilitares... Y son hermanos, ¿no? Son hermanos, son dos hermanos. Sí, sí. Cuando hacías esta de los dos hermanos, yo me decía, ¿cuál es el papel que juegan los medios en este momento en Colombia y cuál es el papel de la crónica? Porque igual los medios son muy partidistas en el medio y la crónica, me imagino, tiene un papel muy distinto. Bueno, la crónica es un género entre los otros géneros. Yo no tengo la visión mesiánica de la crónica. Creo que la crónica contribuye a diferenciar en un momento determinado la cobertura que se hace de un suceso informativo. Todos los géneros tienen un momento y todos los géneros tienen una función. Cuando sucede algo, se necesita un sentido de la oportunidad para informar de manera inmediata lo que ha sucedido. Para eso está la noticia, ¿ya? Y en el momento de la noticia yo no quiero relatos, yo no quiero metáforas, yo no quiero arandelas, yo quiero que me cuenten el hecho. 2 días después ya la noticia se queda corta porque ya todo el mundo sabe. Entonces aparecen otras necesidades, aparecen los porqués, aparecen los cómo, ¿ya? Y para eso es importante, por ejemplo, el reportaje. Hay un momento en que vemos en televisión o en prensa la cara del que protagonizó el hecho. Entonces nos preguntamos quién es ese tipo o quién es esa señora. Ahí aparece la necesidad de hacer un perfil, ¿no? Humano, que le dé una traducción a ese rostro, que te diga quién es la persona esa que vemos ahí, ¿no? La crónica tiene un momento también. El momento de la crónica es el momento en que estás buscando detalles de color, estás buscando una explicación y estás buscando que esa realidad que el lector ha visto como cifra, como dato, ¿cierto? Como información veloz, se convierta en una historia que tenga sentido para él, ¿ya? Porque lo que hace la crónica es eso, es traducir los hechos a historias para que el lector se entere de que eso que a él le parecía ajeno le concierne, ¿ya? La buena crónica es esa que te cuenta algo y tú dices, yo no sabía que esto tenía que ver conmigo, porque te cuenta la historia de un ser humano y te la cuenta de tal manera que hace que tú sientas empatía y en un momento determinado te sientas frente a un espejo y digas, yo pude haber sido el tipo ese, ¿no? Pero por eso mismo creo, supongo, lo decía en el sentido de que tanto la noticia como a veces el reportaje un poco diario, en las secciones diarias, como la columna, tiene un uso más partidista, supongo, que la crónica. Sí, por eso total. Y en el caso de los dos hermanos, por ejemplo, sale primero uno de los hermanos, luego sale el otro, luego sale la madre y al final salen durante el proceso de paz. Me imagino que los medios están más polarizados con el proceso de paz y en la noticia o en la columna esto se debe notar. La crónica, me imagino, la veo menos manipulable en este sentido. Sí, te voy a decir que en Colombia ha habido buenas coberturas del conflicto armado, ¿sabes? O sea, lo hemos tenido durante tanto tiempo que yo creo que, bueno, nos faltará el exceso de uno que otro, pero en términos generales, ese conflicto a lo largo del tiempo ha sido cubierto con responsabilidad, aunque
los medios, los principales, tienen una mirada hegemónica. Entonces, una mirada en la que hay unos villanos que son los de la FARC, y hay uno que... En el conflicto armado colombiano, todos los actores cometieron excesos, todos, sin excepción. Y cuando uno se acerca a cubrir un conflicto armado, en el altar deben estar las víctimas, son lo principal. Pero la responsabilidad de uno es contar la historia con respeto, y ese respeto incluye al lector, no subestimar su inteligencia, ¿sí? Esa división de buenos y malos, todos fuimos malos en Colombia, y todos hemos sufrido el largo conflicto que hemos tenido, ¿no? Y esta mirada que dice la crónica a la visión del conflicto es bien percibida en los medios mainstream. Mire, yo fui a hacer una crónica el año pasado en un campamento de reinsertados de las FARC, y me asombró ver primero la honestidad con la que estaban tratando de asumir una vida distinta. Eso me asombró. Me asombró ver que muchos no sabían leer. Entonces yo me dije, o sea, hasta en la FARC, que era una república independiente, se reproducía el modelo de país que teníamos nosotros, o sea, el resto de Colombia, quiero decir, y a veces hasta empeoraba en algunos casos, ¿no? Había también allí manipulación de la información, también había maniqueísmo en la mirada de la FARC, había muchachos que se metían en el conflicto no porque estuvieran pensando con argumentos ideológicos, sino porque querían una forma de vida. Si estabas en la FARC, tenías comida, tenías, no sé, tenías compañeros, tenías a alguien, ¿no? Hubo gente en el conflicto armado colombiano que empuñó las armas para defenderse de las armas. Es paradójico. Es decir, claro, o sea, aquí hay un paramilitar que puede atentar contra mi vida, entonces me voy a volver guerrillero. ¿Sí? Era terrible un conflicto que te impone una dinámica en la cual puedes meterte en la guerra para evitar que la guerra se te meta en la casa. Es bien singular, no es fácil de explicar, pero si uno escribe sobre esos temas está obligado a entenderlos. Y yo no sé cuántos de los reporteros que se acercan a esos temas hacen el ejercicio de entenderlo antes de procurar escribir sobre ellos. ¿Sí? Hay temas de todas formas. En la eterna parranda tienes la parte de personajes, la última parte que es más de conflicto en Colombia y tal. Y iba a decir que hay tus crónicas, dentro de un poco serán memoria, son presentes casi cuando las das, serán memoria de un poco, porque yo no sé si el paladero, el personaje ese de los velorios y tal, ¿siguen existiendo en Colombia? ¿O has cogido personajes que están en trance de desaparición? Bueno, el palabrero está vivo todavía. Es un hombre que resuelve conflictos de familia en La Guajira con base en un acercamiento de tipo canciller, ¿no? Va allá, va acá, es como un diplomático que acerca a los polos enfrentados en un conflicto de familia. El que cuenta chistes en los velorios murió hace 2 años, ¿sí? Es un hombre que va a los velorios y cuenta chistes, murió hace 2 años. Y nadie contó un chiste en el velorio de él. Ese sí es un oficio que ya se ha ido extinguiendo, como los tinterillos que se ponían en las afueras de las oficinas públicas con una máquina de escribir, ¿no? Hay oficios que están extintos. Yo no sé si el periodismo será uno de ellos pronto. No sé qué dice Pilar. Tristemente, ¿no? Vamos a dar la palabra al público, pero quería preguntar cuando pues es tu afición por el fútbol, mientras se van organizando y miro a ver qué palabras hay dadas. Tu afición por el fútbol y el boxeo, ¿nació desde la literatura y el periodismo o como espectador normal? Y voy intentando captar manos alzadas mientras respondes. El fútbol me gustó porque simplemente llegó ahí al televisor. De niño un día vi un partido, me enganché con él y seguí viendo fútbol. Además era fácil de desarrollar esa afición porque también había una pelota y yo empecé a patearla y había unos amigos y pateaba. Además lo bonito del deporte es que
en esa primera fase, quiero decir, es que es una actividad primaria, tribal, que uno juega para divertirse, para pasarla bien con los amigos, ¿no? Yo sabía que no iba a ser futbolista, no me dije que iba a escribir sobre fútbol, simplemente fue un acercamiento espontáneo a una actividad que me gustó. En el caso del boxeo, siempre me encantó lo que veía ahí, siempre. Al principio, como el bárbaro que soy, porque tengo algo de bárbaro. Entonces, ver a dos hombres dándose golpes, cuando yo estaba niño me excitaba eso, me producía un estado de excitación, ¿no? Me encantaba. Incluso en ese pueblo donde yo crecí, las abuelas usaban una frase cuando había una pelea en las calles. Decía, allá están dos tipos alegrando la calle. Mira eso, alegrando la calle. Una frase de la abuela que parecía andaluza la frase. Con los años la he entendido. Si dicen alegrando la calle, es que la calle antes de la pelea estaba triste. Quizá esa frase se quedó ahí como sedimentada en la memoria y con los años he entendido que nuestras calles eran tan tristes que ver una pelea de dos hombres era como ver una película, porque como te dije, no teníamos Orson Welles, no teníamos películas de vaqueros, no teníamos muchas cosas, y entonces cuando dos hombres peleaban era como si viéramos una película. Después tuvimos un campeón mundial de boxeo sobre el cual escribí un libro del cual no hemos hablado, pero un libro, un boxeador que se llama... Porque además lo cogiste en un momento, como pasa con Aitalese, que hizo uno de Muhammad Ali sin hablar con él, ¿no? No, pero con Pamela yo hablé, pero estaba ya muy mal. Estaba, bueno, ya estaba... Tuviste que... Claro. Entonces tuvimos a Pamela y yo crecí teniendo ese ídolo, porque Pamela era mi ídolo. Cuando me decían, mañana pelea Pamela, o sea, yo esperaba, contaba las horas. Mi abuelo me levantaba de madrugada, porque a veces Pamela peleaba en Japón. Para ver una pelea de Pamela en Japón, teníamos que levantarnos a las 4 de la madrugada. Y nos sentábamos frente al televisor y yo me sentía importante porque mi abuelo me despertaba para que me viera la pelea con él. Por eso cuando escribí el libro, lo escribí como si se lo estuviera contando a mi abuelo, que ya se había muerto. ¿Ya? Entonces, el boxeo primero fue una afición de bárbaro, digamos. Después fue que me di cuenta de que las historias de los boxeadores son historias al límite. Son personas desesperadas. Sí, Cristiano Ronaldo ahora mismo debe estar en un Ferrari yendo a algún lugar a cenar. Los boxeadores les duelen los nudos de tanto pegarle al saco de arena. Un boxeador no se maquilla. Un boxeador tiene el torso desnudo. Es el único atleta que tiene el torso desnudo, ¿no? Los demás tienen uniformes bonitos, uniformes vistosos. Como dice Joyce Carol Oates, la gran escritora de Estados Unidos, en el boxeo no se utiliza el verbo jugar. Se utiliza en todos los deportes menos en el boxeo. Y entonces el hecho de que haya un deporte donde no está jugando lo hace dramático y lo hace un gran filón literario, ¿no? En el boxeo hay belleza. En el boxeo hay belleza en la expresión corporal, en la amistad de los boxeadores. Por ejemplo, yo escribí... Ese que va al entierro del que mató 20 años antes, claro, invitado por los padres. Claro, está en el libro que leíste, sí. Mira, conté una historia de un boxeador llamado Bernardo Caraballo. Bernardo Caraballo era arrogante, todavía está vivo Caraballo. Arrogante, creído, pintoresco, folclórico, ególatra, vanidoso, analfabeto. Subía al ring con una bata de piel de tigre, una boa enrollada en el cuello, una boina vasca y encima de la boina vasca iba un sapo dando brincos. Era absolutamente narciso, se exhibía por todos lados, le gustaba llamar la atención. Peleó en Japón contra un boxeador llamado Masaiko Arada. Y lo primero que hizo con la plata que le pagaron fue comprarse unos zapatos que tenían foquitos de colores en las suelas. Entonces llegó a Cartagena orgulloso con sus zapatos, se metió en un barrizal en el barrio Chambacú donde vivía y enseguida se le dañaron. Y entonces
Cuando peleó contra Masahiko Harada en Japón, el himno de Japón fue contratado por Elvis Presley. O sea, el empresario que montó el espectáculo en Japón contrató a Elvis Presley para que cantara el himno de Japón. Y Caravaggio, en un momento de tensión porque tenía que pelear contra Masahiko Harada, estaba viendo a Elvis Presley fascinado y decía, si este tipo va a Cartagena, el único que podría hacerle el coro soy yo. Porque Elvis Presley también estaba lleno de colorinches, ¿no? Bueno, Caravaggio tenía que pelear contra un boxeador llamado Mochila Herrera. Cuando surge un boxeador muy importante y después surge otro muy importante, se va creando una rivalidad natural. La gente empieza a preguntarse, bueno, ¿y quién será el mejor de los dos? Y en algún momento tienen que pelear. Entonces, Caravaggio era un hombre odiado por la mitad de Cartagena. Era negro y Cartagena siempre fue una ciudad racista. Mochila Herrera también era negro, pero Mochila Herrera era humilde, ¿ya? Entonces la Cartagena Blanca no odiaba a Mochila Herrera, sino a Caravaggio, porque era muy soberbio, muy arrogante. Entonces se hizo la pelea de Caravaggio con Mochila Herrera. Todo el mundo quería que Mochila Herrera destrozara a Caravaggio. Y resulta que Caravaggio le ganó a Mochila Herrera. Le dio una paliza impresionante. Al día siguiente llega a la casa con la plata que le pagaron y le dice a la esposa, mira mija, allá los tipos le dicen a la mujer mija, ¿no? Mira mija lo que me pagaron y tal. 50 pesos colombianos de la época, finales de los años 60. Y la esposa le dijo, uy mijo, vamos a hacerle el segundo piso a la casa. Esa plata no la podemos tocar, con esa plata vamos a construir el segundo piso de la casa. Y Caravaggio le contestó, listo, ya voy a buscar al mejor albañil que hay en Cartagena para construir el segundo piso. Y salió. Al ratico llegó con Mochila Herrera, que era el albañil. Mochila Herrera era el albañil. Y tenía toda la cara llena de esparadrapos, de moretones, de rojo, estaba destrozado. Entonces, Mochila Herrera duró un mes tirando el segundo piso de la casa a Caravaggio, con el que habían tenido una relación tensa, ¿no? El día que terminó, cuando ya terminó la obra y se la entregó a Caravaggio, cuando iba saliendo de la casa, lo abrazó y le dijo, compadre, ya usted hizo algo por mí, ahora yo voy a hacer algo por usted, lo voy a poner de padrino de mi hijo. Y nunca más le pare bola a los que nos digan que tenemos que volver a pelear. No vamos a volver a pelear. De ahora en adelante vamos a ser compadres. Se abrazaron. Y fueron compadres hasta el último día de su vida. ¿No? Es una historia, el boxeo está lleno de eso. Es más, si los políticos que tenemos en América Latina tuvieran la decencia, el humanismo que tienen los boxeadores, nuestros países estarían mejor. De historias de estas de boxeo cuentas muchas y siempre tienen esa lectura moral. Hola Alberto, ¿qué tal? Gracias. Hace unos 8 años nos vimos en Cartagena, donde Socorro, recuerdo que estabas con Pambelé en la mesa, comiendo ahí donde Socorro. Tú me pediste ahí, te la Te pedí acercaste a que me Pambelé firmara el libro. y te hice una foto con Pambelé. Exactamente, por ahí la tengo, te recuerdo. Increíble. Comiendo sancocho con Pambelé ahí donde Socorro. Sí. Oye, hablabas ahora mucho de verdad, de intimidad, y nombraste a Talese. Ahora que surgió todo el debate con su último libro, un poco en el que, bueno, se mezclan temas, Talese se siente engañado por su fuente, por el dueño del motel. Surge además un debate medio moral, ¿no? De si estar espiando a las parejas en el hotel era, digamos, algo que debería servir para una crónica, para un libro. ¿Qué opinas de todo esto? Primero, ¿qué opinas de Talese haber sido engañado por su fuente? ¿Y qué opinas de la crónica sobre el motel? Bueno, te confieso que el libro no lo he querido leer, aunque lo tengo. Lo compré y lo tengo y no lo he querido. Pero vi el documental de Netflix. No sé, yo he querido como hacerme el tonto, ¿no? Como si alguien hubiera hablado mal de mi padre y hubiera decidido no
no prestarle atención a eso, ¿no? Por otro lado, cuando se armó el debate, vi la posición de David Remnick, el editor de la revista The New Yorker, que publicó un capítulo del libro. Y David Remnick es un hombre tan austero, tan serio, que sabe lo que vale un verificador de datos, defendió a Thalès, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que cometió un error en el sentido de confiar tanto en ese personaje y que, bueno, lo ha pagado con creces, pero no creo que eso invalide la obra de Guy Thalès, sinceramente, ¿no? Me parece es un autor muy grande, ¿no? Ni el libro como tal, ¿no? El libro no lo he querido leer, en serio, no lo tengo y no lo he querido leer, lo confieso. La lectura paralela con My Sacred Life en el libro es muy interesante. Y eso sigue, aunque le engañe a la gente, seguiría vigente. Una de las cosas que más me llama la atención de los cronistas latinoamericanos en este caso, y en tu caso particular, es la relación que logra entablar con sus fuentes. Y en una oportunidad pude leer el perfil que le hiciste a Hermes Díaz, en el que al final dices que no hablaste con él nunca, sino que te tuviste que informar y hablar con el pueblo entero básicamente y la familia de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar, cómo irrumpir en la vida de alguien o en una familia en este caso, ganarse su confianza para poder contar una historia sin que tú parezcas un intruso, ¿no? Sin que, o sea, que ellos se abran a ti y te puedan ir contando lo que te interesa saber un poco. Bueno, Thalès habla del fino arte de merodear, que es ir a un lugar y volver aunque no te digan que vuelvas, ¿no? Mark Kramer dice que para contar historias de no ficción, el autor debe tratar de convertirse en parte del paisaje, ¿ya? Cartier-Bresson, el fotógrafo que también tenía que trabajar con comunidades, compara al que se acerca bruscamente con un pescador que vaya al río y en vez de esperar su oportunidad, le arroje piedras al agua, espanta a los peces, ¿no? Hay muchas tácticas y estrategias, pero a mí me parece que lo mejor es no tener ninguna. Me parece que lo mejor es acercarse con la idea de que a ti te gusta contar historias y quieres contar esas. Ser transparente con la persona en el sentido de que vas a estar mucho tiempo metiéndote por la puerta de la casa de esa persona, de que vas a hacer preguntas. No decirle, le voy a hacer 2 preguntitas, me voy a quedar 15 minuticos como hacen varios, porque a mí me lo han hecho también. No, con la entrevista, 3 preguntitas y hacen 40, ¿no? Sino ser transparente, decirle a la gente lo que quieres hacer, ¿no? La idea de forzar a alguien no me parece, no me gusta. La idea de ser como un pesado que se mete a la fuerza, eso no funciona, ¿sabes? Incluso voy a poner un ejemplo, que me gusta ponerlo en los talleres y en este no lo puse. No lo puse porque ya estoy un poco cansado de contarlo, pero como estamos en Barcelona y aquí nunca había venido, lo voy a contar. Hay un soldado que se llama William Pérez Medina. Estuvo 10 años en poder de las FARC. Nació en La Guajira, un territorio colombiano apartado de la costa caribe, límites con Venezuela. Este soldado se metió al ejército colombiano, como se meten muchos muchachos que terminan el bachillerato y se preguntan, ¿y ahora qué hago? El ejército colombiano es una opción respetable, todo el que quiera vincularse a los ejércitos, por supuesto. Pero, ojo, también hay gente que lo toma como un estar, como un trabajo, ¿no? El chico llegó al ejército, estudió enfermería estando en el ejército. Entonces, era enfermero y era soldado. Su sueño era ser médico. Y la FARC lo atraparon en una toma que hicieron a un lugar donde él estaba.
una base militar. Estuvo 10 años y 4 meses en poder de la FARC. 10 años y 4 meses. El día que liberaron a Ingrid Betancourt, una candidata presidencial, ese fue un golpe militar que dio el ejército colombiano, se supone que con ayuda de alguna potencia por ahí, y entonces rescataron a Ingrid Betancourt, a 11 soldados y a 3 ciudadanos estadounidenses, todos ellos estaban en poder de las FARC. Cuando Ingrid Betancourt concede la rueda de prensa, llega a la rueda de prensa, cuando están dando el parte de victoria, digamos, militar, ante las cámaras de televisión, Ingrid Betancourt le agradece a todo el mundo, pero dice que su mayor gratitud es para un humilde soldado que la salvó en la selva de muchas inclemencias. Por ejemplo, de la leishmaniasis, porque es un soldado enfermero que la inyectaba, que la vacunaba, que además le daba la comida con una cuchara porque ella quiso hacer huelga de hambre para morirse. Total, ella le echa muchas flores y de pronto el tipo sale flaco, con barba, y yo lo veo y automáticamente siento conexión con él y curiosidad por él, y me digo, esta es la historia que yo contaría, la historia de este soldado, porque era un muchacho que duró 10 años y 4 meses, ¿sí? En el momento en que salió había pasado 1/3 de su vida en la selva. Esperé que pasara un año, fui a hablar con él, al principio hablaba con puros monosílabos, se veía absolutamente desinteresado, no quería colaborar. Yo estuve como pensando la idea de no hacer esa crónica, ¿no? Pero algo me decía que insistiera. Un día le dije que quería entrevistar a la mamá, ¿sí? Entonces él me dijo, mira, ojo, nosotros vivimos en Bogotá, el soldado vive en Bogotá, yo vivo en Bogotá. Él me dijo, si vas a hablar con mi mamá te toca ir a La Guajira. Me fui para La Guajira. Llegué donde la mamá. Me empezó a mostrar las fotos de él, de su hijo cuando era niño. Me llevó al colegio donde estudió. Me mostró los recuerdos familiares. Y cada vez que me mostraba una fotografía, me echaba una historia del momento en que fue tomada la fotografía. Me decía, aquí mi hijo tenía 8 años y sin que yo me diera cuenta consiguió un trabajo y con la primera plata que le pagaron me trajo unos zapatos. En ese momento yo estoy oyendo la voz del que todavía no ha querido darme la voz, a través de la madre, ¿verdad? Cuando vamos al colegio conocí el rincón del salón donde él se sentaba. Conocí a la profesora que le daba las clases. De pronto sacaron un álbum donde estaban todas las cartas que él había enviado desde la selva. Y resulta que todas las enviaba en forma de verso. Nunca envió una carta en prosa, todas las enviaba en forma de verso y dirigidas a la hermana, con rima y con la letra dibujada. Ponía una regla y la letra salía derechita, como si fuera la esquela de un enamorado. Cuando yo vi eso, sentí ganas de llorar. La piel se me erizó y sentí que mi capricho de insistir en una historia que no parecía ofrecerme nada estaba justificado. Yo me dije, el pálpito que me decía que estaba frente a un ser humano hermoso se me acaba de confirmar. Y seguí con la señora. Me duré varios días con ella. Hubo un momento en que le pregunté a la señora qué fue lo más difícil de estar 10 años sin el hijo. Y me dijo, mira, lo más difícil fue que al principio yo no quería comer, porque me sentía mala madre. Yo decía, ¿será justo que yo coma sin saber si mi hijo ha comido? Entonces dejaba la comida. Los otros hijos se les revelaron, le dijeron que ellos también la querían y la necesitaban, que por favor comiera. Entonces ella empezó a comer, pero apeló a la superstición. Todas las noches dejaba un plato adicional de comida sobre la mesa. Cuando le preguntaban de quién era esa comida, decía de William. No permitía que nadie se la tocara. En otro momento le pregunto
si se imaginó que vería con vida a su hijo cuando estaba en poder de las FARC. Me dijo, sí, porque las madres casi siempre creemos. ¿Se imaginaba la escena del reencuentro? Sí, siempre pensaba en una escena para el reencuentro. ¿Cómo se le imaginaba? Con comida. Yo me imaginaba que estaba aquí y mi hijo entraba por esa puerta, yo lo abrazaba, le preguntaba qué quería comer, se lo cocinaba, se lo servía en un plato, veía cómo se lo comía, le ofrecía más y cuando repitiera un segundo plato, que entonces me diera un infarto y ya podía morir tranquilo. Y en ese momento uno siente adrenalina, ganas de llorar, se siente uno conectado con el tema, se siente afortunado por estar viendo esa cosa tan hermosa, ¿no? Me devuelvo para Bogotá, le pongo una cita a él por fuera del cantón militar donde vivía, va, nos vemos en un restaurante, empezamos a comer, le pregunto qué fue lo más difícil y me dijo que la comida, que allá le tocó comer mico, le tocó comer hojas de matarratón, le tocó comer cosas que al momento hubo hambre, ¿no? Porque el gobierno de Uribe tenía un poco cercado ese territorio donde ellos estaban y allá no llegaban insumos, ¿no? Le pregunto, ¿te imaginabas una escena, te imaginabas que saldrías con vida? Sí, siempre creí que iba a salir vivo. ¿Te imaginabas una escena de salida a la libertad? Sí. ¿Cómo? Con la comida de mi mamá. Y de pronto descubro que frente a donde estamos comiendo él y yo había un gran espejo y que en ese gran espejo los dos estábamos reflejados. Y entonces se me ocurrió preguntarle si cuando él estaba en poder de las FARC alguna vez se vio al espejo, alguna vez vio su cara en un espejo. Y mira lo que me contó. Una tarde, un día llegó un guerrillero que se llamaba el Mono Jojoy a ese campamento y le regaló a varios cautivos un espejito pequeño, un espejo de bolsillo. Todos guardaron su espejo. Cuando él se miró al espejo, se encontró muy parecido a un hermano de él que se llama Edward. Y cuando se vio parecido a Edward, empezó a llorar porque hacía mucho tiempo no veía a Edward. Y entonces adoptó la costumbre de mirarse todas las tardes al espejo para ver a Edward. Si me quedo en Bogotá tratando de conseguir la entrevista con el personaje que me contestaba con monosílabos, no encuentro la historia. Como me desprendí de ahí, como me fui para La Guajira, como empecé a oír la voz de la mamá, y como después volví, y como le invertí tiempo a la historia, y como no quise sacarlo todo con el primer encuentro, y como no lo violenté con preguntas, y como no lo forcé, y como no me convertí en una pesadilla, como esperé mi momento, la historia me llegó. Y cuando la terminé, la publiqué en una revista que se llama Número. La revista cerró y nunca me pagaron esa crónica. Y ¿saben una cosa? Cuando no me pagaron la crónica me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia porque le invertí 2 años. Pero hoy, cuando miro hacia atrás en perspectiva, me parece bonito que no me la hayan pagado. Porque es bueno recordar que cuando yo era niño y soñaba con escribir, nunca soñaba con plata. Yo soñaba con contar la historia. Eso. Ahora entendéis lo Limitado, así que tendríamos para 2 preguntas más que están pedidas y creo que tú me nos marcas Walter un poco, pero tenemos una tercera pregunta, una cuarta. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Bueno, yo primero quería agradecer porque yo aprendí a ser periodista leyéndolo. En la universidad, es lectura obligada en las universidades de Colombia. Y bueno, agradecérselo a cada uno. Por otro lado, agradecerle también escuchar otra vez hablar costeño después de vivir tanto tiempo acá. Es música, la verdad. Y también agradecerles. Y otra pregunta que no sé si me sepa responder, pero bueno, igual la quiero hacer, es que, bueno, yo encuentro el periodismo una labor muy masculina. Usted ha hablado de muchos periodistas hombres y no ha hablado de ninguna mujer.
menos, pero entonces me gustaría preguntarles... Pero tengo muchos, ¿sabes? Es solo una mala casualidad, pero mira, amo a Joan Didion, me parece una máquina de narrar, Sí. me parece una persona que sabe encontrar belleza donde parece que no la había. Por ejemplo, Joan Didion hizo un perfil del ícono del cine machista, que es John Wayne, el actor de Vaquero. Y Joan Didion comienza el perfil diciendo que cuando ella estaba niña vivía con su padre en un campamento petrolero y que por las noches en ese campamento petrolero donde todo el mundo se aburría, en una pantalla de cine proyectaban películas para los empleados, ¿no? Para los exploradores que estaban allí, y que su padre la llevaba con mucha frecuencia frente a esa pantalla de cine. Un día ella vio un hombre rudo que tenía unas pistolas a los lados y que se ponía dulce, a pesar de que era rudo, cuando llegaba ante una mujer y le decía a la mujer: ¿tú serías capaz de irte a vivir conmigo a Los Álamos? Entonces ella cuenta que cuando vio eso le pareció enternecedor y dijo: uy, eso es lo que yo quiero que me diga un hombre cuando yo esté grande. Y entonces ella dice: yo no soy cursi, pero me he pasado toda la puta vida deseando que un tipo me diga eso y no me lo ha dicho todavía. Entonces, mira, tiene humor, tiene sensibilidad, tiene belleza. Susan Orlean, Leila Guerrero, Josefina Liquitra, son muchas, ¿no? La verdad. Gracias. Y también preguntarle... Gaby Wiener, que vive por acá, Gabriela Wiener, la peruana. También aprovechar a preguntarle si usted, entre su conocimiento de periodistas, de escritores, de narradores, cronistas, usted ve una manera diferente del acercamiento en la investigación periodística que hacen los hombres en contraposición a las mujeres, o no sé, si hay como diferencias, digamos, en la manera de investigar, de acercarse, el acercamiento humano, profesional que se tiene a quien se investiga cuando se está escribiendo sobre esa persona. Es posible que haya algunas diferencias, te confieso que no las he notado. Yo cuando siento una buena historia de Susan Orlean, yo no siento que ser mujer le haya permitido encontrar eso, ¿no? Yo siento que las ha encontrado porque es una magnífica reportera, ¿ya? Lo mismo cuando Talés encuentra algo maravilloso en sus exploraciones periodísticas, yo no siento que las haya encontrado por ser hombre, sino porque es un gran reportero, ¿no? De pronto hay algunos asuntos de la sensibilidad que se reflejan, ¿no? No sé, la verdad no es algo que haya estudiado mucho, ¿no? O sea, nunca me he detenido como a mirar el género del que escribe, la verdad, te lo digo con toda franqueza, ¿no? Me gustan muchas narradoras, me gustan muchos narradores, los amo, los celebro y lo voy a seguir celebrando y llamando, ¿no? Te cuento algo, hace como en junio, estuvimos en El Salvador en el foro de periodismo que organiza El Faro. Mario Jurcic de Colombia, Martín Caparrós y yo dimos la conferencia inaugural, la charla inaugural del foro de periodismo del Faro. Se venía el Mundial de Fútbol y estábamos hablando de fútbol, lo que significaba el fútbol para nosotros. De pronto se pararon unas chicas en la parte de atrás con tarjetas rojas y silbatos y empezaron a hacer un ruido atronador, ¿cierto? Nos sacaron tarjeta roja y luego nos preguntaron que por qué nosotros estábamos ahí solos y por qué no había mujeres. Bueno, yo no sé, yo no organizo eso, ¿no? A mí me invitaron igual que acá y sencillamente estaba hablando de fútbol. Esa pregunta se la tenía que hacer a los organizadores. Lo que sí es cierto es que en el fútbol a uno no le sacan tarjeta roja sino cuando comete una falta y nosotros no habíamos cometido ninguna, ¿no? ¿Cierto? Aquí Guy Talés vino hace como 4 o 5 años y le preguntaron una lista de narradores que le gustaban y dio una lista donde no había ninguna mujer y le dieron duro, ¿no? ¿Cierto? Pero para tu tranquilidad y la mía, me encantan muchas mujeres narradoras, las amo locamente. Y las celebro, no por cuota de género, sino porque son buenas narradoras. Sí, Alberto.
¿Dónde? Quería preguntarle a raíz de lo que ha comentado sobre... No lo veo. ¿Dónde está el señor? Ah, ya. Lo que ha comentado sobre Abu Vitales, aparte de que el periodista tiene que pisar la calle, el otro día hablando con un periodista de la vieja escuela, de Libia, me decía que hoy el periodista en líneas generales mira la actualidad a través de la pantalla del ordenador. Y algunos medios, incluso en Barcelona, uno de los dos periódicos más importantes en difusión, no hablo de calidad, se ha convertido en un sucedáneo de las redes sociales. Eso por un lado. Y luego también me decía, bueno, esto también lo pienso yo, que si no creen que el reportaje ha desaparecido en gran medida en los periódicos españoles, salvo a mi juicio El Mundo y algún otro, y si en Colombia sí que existe ese periodismo de reportaje, de investigación, etc. Gracias. Bueno, los políticos autocráticos quieren borrar la intermediación de la prensa. No quieren la confrontación, la contrapregunta. Los políticos autocráticos son amantes del monólogo, no del diálogo. Entonces los políticos autocráticos han encontrado en las redes sociales el nirvana, porque pueden expresar el discurso sin que nadie los controvierta. ¿Ya? Y los periodistas se han prestado para ese juego, porque en vez de controvertir a ese político al que le gusta el monólogo, lo que hacen es buscar lo que ese político dice en las redes sociales. Una aberración profesional terrible. ¿Ya? Estamos asistiendo a un momento en que los periodistas, en vez de buscar la voz de los protagonistas del hecho, buscan el tuit de los protagonistas del hecho. El periodismo se ha empobrecido, ha perdido fuerza, ¿no? Porque los periodistas se han vuelto, ¿qué te digo yo? No sé, han caído en esa trampa, como ya dije, ¿no? Hay ruedas de prensa sin preguntas. Una rueda de prensa, entonces van los periodistas y de pronto aparece el autocrático leyendo un comunicado. Cuando lees un comunicado, no estás dando la posibilidad de que te pregunten. Y si tú te prestas para cubrir el monólogo de alguien, realmente estás atentando contra tu oficio, ¿no? Es decir, uno no estudió para ir a retratar al autor del monólogo, ¿verdad? Me gustan los monólogos en el teatro, pero no en la cobertura informativa, ¿no? ¿Sí? Vi que tenías Twitter como el iTunes de las declaraciones. Sí, es como un iTunes de las declaraciones, sí. En lugar de bajarse canciones, los periodistas se bajan declaraciones. Claro, descargan igual que en iTunes, que descargas una canción, acá en Twitter descargas una declaración, ¿no? Y te la llevas para el periódico. En realidad es una aberración profesional, ¿no? La definición de periodismo que más me gusta a mí es una que controvierte al periodismo. La dio Gilbert Chesterton. El periodismo consiste en decir, Lord Jones ha muerto, a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo. Y me gusta esa definición porque me recuerda que tengo el reto de buscar a Lord Jones antes de que se muera. ¿Ya? Pero por otro lado, si tú no controviertes el poder, si tú no eres incómodo para el poder, es que estás haciendo mal tu tarea. ¿Sí? Pues, ¿qué te digo? No conozco lo suficiente como para dar esa respuesta, pero yo creo que el reportaje y la crónica y el perfil, o sea, los géneros narrativos de largo formato han migrado hacia los libros, ¿no? Han migrado hacia los libros. Y los libros son una buena posibilidad para esos géneros. ¿Sí? Con mucha frecuencia me preguntan por lo digital, que si lo digital. A mí me parece que los seres humanos, los periodistas, los escritores, tenemos un hábitat. ¿Sí? Tú ves que hay unos animales que están en la copa de un árbol, hay otros que están nadando, hay otros que van por el suelo. Nosotros tenemos un hábitat. Yo no voy a nunca hacer periodismo digital porque ese no es mi hábitat. Yo no voy a hacer lo que está de moda simplemente porque está de moda. Yo voy a escribir, eso es lo mío es escribir.
Y no me voy de ahí no voy a salir, pero ni moriré en una isla con barba, solo, sin una prestobarba, pero contando un puta cuento aunque no haya nadie. Es lo que os decía antes. Ya ven, un cronista de cronistas, un pedazo de cronista, un gran